Buenas tardes, gracias por asistir un día más en esta última sesión del curso que hoy dedicaremos al agente rehabilitador, al planeamiento con especial cuidado en la rehabilitación de las ciudades. Y tenemos en un primer lugar a Amparo Baisauli González, licenciada en Derecho, miembro de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia. Ha participado en la Ley de Urbanística de Valencia y de Ordenación del Territorio, que nos va a hablar sobre la evolución del agente urbanizador valenciano y el agente rehabilitador. Posteriormente tendremos a Javier Martínez Callejo con el Plan General de Keitio, que nos hablará de un plan general con especial cuidado en la rehabilitación y no tanto en la expansión. Y después del descanso haremos una mesa redonda para tratar todos estos temas y ya cerrar el curso. Recordaros que tenemos la exposición de Manuel Álvarez Diestro, exposición fotográfica sobre el choque entre la urbanización y la naturaleza, por si tenéis ocasión de pasar. Nada más, os dejo con Amparo. Gracias, Álvaro. ¿Se oye, verdad? Sí. Gracias, Álvaro. Gracias a todos vosotros por asistir. Sé que es una hora muy mala y el tema es bastante denso. Y entonces, bueno, pues os agradezco muchísimo que hayáis asistido y sobre todo lo que me gustaría es que participarais y me interrumpáis siempre que queráis, porque si es un poco más dinámico lo haremos mejor, más enriquecedor y yo creo que lo que podáis aportar vosotros y lo que os pueda aportar yo, pues de aquí sacaremos algo, a ver si es posible, porque realmente el tema de la obligación de edificar como tal deber y como facultad reconocida en la legislación está clarísima, pero luego el cumplimiento es un poco más complejo. Y bueno, ahora os explicaré un poco, os voy a comentar cómo tengo estructurada la ponencia. En un principio contaré un poco el tema del deber de edificar. Después os contaré cómo lo plantea la Ley 5/2022, vuestra ley cántabra de urbanismo y de ordenación del territorio. Y luego os contaré el supuesto modelo de éxito que hemos regulado dentro de la Comunidad Valenciana y concretamente lo que es una guía que se ha redactado desde la Dirección General de Urbanismo de Valencia con la intención de que los ayuntamientos tengan pues un vehículo claro de cómo se tienen que tramitar los procedimientos hasta llegar a lo que sería el agente urbanizador y el agente rehabilitador, que es la forma de sustitución forzosa del propietario que no quiere edificar. Entonces, bueno, pues sin más vamos a comenzar. Ya os digo, interrumpirme siempre que queráis, porque así lo haremos un poco más agradable, que esto es muy denso. Bueno, en principio, el tema que ahora hay la cultura de que volvemos otra vez a las ciudades, al centro de las ciudades, a rehabilitar, a edificar los solares que están vacantes. Todo esto viene de unas épocas pasadas, pero recientemente pasadas, en las que el urbanismo ha sido más desarrollista. Los planeamientos se han hecho todos siempre pensando en el crecimiento a costa del territorio, y eso hoy ya no está bien visto, no es sostenible, y entonces pues se está tendiendo la cultura ahora, y la política va encaminada a que nos centremos en nuestras ciudades, en los centros de las ciudades, y que los pongamos en valor. Entonces hay que poner en el mercado esos solares que están por edificar, y hay que rehabilitar esas viviendas que están o por terminar o por rehabilitar o en situación de ruina, etcétera. Entonces, esta obligación de edificar y de rehabilitar ya la teníamos regulada desde hace tiempo inmemorial, ahora luego lo veremos, pero hoy la recoge concretamente el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 7/2015, legislación básica, y también la recoge vuestra Ley 5/2022 en el artículo 192. Luego es evidente, es clarísimo que legalmente hay obligación de patrimonializar los derechos edificatorios que te otorga el planeamiento, y la obligación viene por las dos partes implicadas.
la Administración, que es la que nos ha otorgado a través del planeamiento ese aprovechamiento, y por el propietario, que tiene el honor de que se le haya otorgado ese derecho a edificar y que lo tiene que plasmar. A veces las administraciones públicas, pues bueno, casi siempre ese es uno de los problemas, las administraciones públicas son laxas a la hora de aplicar esta exigencia del deber de edificar, y por otro lado el propietario intenta retener en sus manos este derecho, a veces con fines especulativos y otras veces pues porque no tiene la posibilidad o los recursos suficientes para llevar a cabo el deber. Pero la verdad es que ese deber existe y que todos estamos implicados como interés general en que eso se lleve a efecto, porque para eso planificamos nuestras ciudades. Edificando todo lo que se ha planificado, porque también hay una cuestión que nos planteamos. Hay solares que sean edificados. Solares, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. En primera línea de playa de una ciudad costera importante, ¿no? Pues nos podemos encontrar con edificaciones que están edificadas 1.000 metros sobre parcelas de 10.000 metros, cuando en esa parcela de 10.000 metros se podrían a lo mejor materializar 5.000 metros cuadrados de techo, ¿vale? Pero sin embargo el propietario solamente ha edificado una casa de 1.000, solamente digo que ya está bien, ¿no? Pero ¿podemos obligar a ese propietario a que colmate toda la edificabilidad? Pues eso es una cuestión que está candente, que está sobre la mesa, porque la verdad es que la Administración, si ya no se atreve a decirle a un particular que tiene el solar vacante que edifique lo que tiene, a otro que ya lo tiene edificado, pues menos le va a decir, oye, culmina toda la edificabilidad que tienes, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que se van suscitando en los ayuntamientos. Y el problema de este deber de edificar, que es lo que estamos comentando, es cómo se reacciona, cuál es la reacción administrativa que tiene que haber frente a ese propietario incumplidor del deber. Entonces, desde la legislación se han planteado diversas soluciones, desde medidas coactivas, a través de penalizaciones, expropiaciones forzosas, multas coercitivas, todo tipo de medidas de coacción que, más bien con menor éxito, iba a decir con mayor o menor éxito, pero siempre con menor éxito, pues no están sirviendo, desde la ley de 56, no están sirviendo para que de verdad se lleve a cabo esta actividad por parte del particular. Luego hay otras medidas impulsoras, por ejemplo, que esto sí que ya es de más reciente creación, que son los convenios con la propiedad. Antes de declarar el incumplimiento del deber de edificar y, por tanto, penalizar al propietario, luego os contaré cómo es el procedimiento, pero bueno, en el momento inmediato antes de que te declare el incumplimiento y te penalice, el propietario puede suscribir un convenio con la Administración de forma que se ve liberado de ese deber de edificar y lo traslada a la Administración, que a su vez lo podrá llevar a cabo por sí misma o a través de un tercero implicado, que sería el agente edificador o rehabilitador en su caso. Y luego, por otro lado, está la colaboración público-privada, que es lo que estamos comentando de la sustitución forzosa a través de un concurso, adjudicar el derecho a edificar sobre un solar de un tercero, adjudicarle ese derecho a edificar a el que llamaríamos el agente edificador. En el caso de rehabilitación sería el agente rehabilitador. ¿Cuál es el problema? Que estos procedimientos son bastante complejos y depende de la regulación autonómica que tengamos, pues serán más o menos complejos. Y ahora veréis que vosotros tenéis una regulación bastante laxa que va a permitir que se introduzca el procedimiento administrativo de una forma que pueda ser relativamente sencilla. Y por contra, os voy a enseñar nuestro supuesto modelo de éxito de la Comunidad Valenciana, que es tan complejo, que hemos tenido que hacer una guía, y esa guía
intentado desmenuzar los procedimientos con todos sus trámites administrativos y hemos intentado que sea pues bastante asequible, pero creo que no lo hemos conseguido. Y aún así, nuestra administración autonómica, la verdad es que nuestros políticos están bastante implicados, sobre todo el director general de urbanismo, tengo que decir, está muy implicado en que este procedimiento acabe siendo pues el dinamizador de la actividad económica en los centros de nuestras ciudades. Y entonces está haciendo mucha labor pedagógica, yendo a los ayuntamientos, hablando con los técnicos, tiene reuniones constantemente explicando este y otros temas, lógicamente, pero bueno, este está encima de la mesa siempre. Y aún así, dentro de las administraciones municipales es bastante complicado que esto se ponga en marcha. Ahora, si queréis, me podéis comentar vosotros, o cuando os venga bien, me podéis comentar qué experiencias tenéis si trabajáis en ayuntamientos, qué experiencias habéis tenido en el hecho de que haya incumplidores y las consecuencias en las que se ha derivado esas órdenes de ejecución, si habéis dado alguna. Bueno, como decíamos, esto no es nuevo, este deber de edificar no es nuevo, y las medidas de reacción han sido variadas y se han ido implementándose a lo largo de los años. Podemos ver el primer esbozo en la ley de ensanche del 45, que no os la he puesto aquí, pero porque la primera realmente ley urbanística podemos entender que es la ley del suelo del 56, aquí ya se hablaba del deber de edificar y se hablaba, incluso se recogía también lo que se ha venido recogiendo después, no solamente edificar los solares vacantes, sino concluir las edificaciones que se han quedado inacabadas o que están en ruina o que están en situación de derribo o en mal estado. Incluía todas ellas. Y entonces la reacción de la Administración en ese caso iba a ser, se declara el incumplimiento, se inscribe ese inmueble en el registro de solares, que se creó también, bueno, se creó, como os digo, en la ley de ensanche, pero que se vuelca también en la ley del suelo del 56, se crea ese registro de solares para que todo el mundo conozca que esos solares están vacantes y están sometidos a un procedimiento especial, que es este procedimiento de edificación forzosa. ¿Cómo se llevaba a efecto entonces? Pues a través de expropiación. Esta expropiación, que la podía hacer directamente de oficio en la Administración, o porque un interesado pretendía que se expropiara en su beneficio. O sea, diríamos que es una expropiación con beneficiario único que instaba esa expropiación. Y por último, con la subasta del bien. Así se inició lo que eran las medidas coactivas para que el propietario pusiera en mercado los valores inmobiliarios que tenía. Pero como veis, desde el año 56, bueno, pues aún seguimos a las mismas. En el texto refundido del 76 se copió exactamente el mismo procedimiento. Después, en la ley 890 se incluyó, además de los dos supuestos anteriores, que era la subasta, la venta por subasta y la expropiación, se incluyó también la venta forzosa, pero por concurso, ya no por subasta, ya no al mejor precio, sino ya a través de un concurso con unas condiciones, unos criterios de adjudicación que no tenía por qué ser siempre el precio más bajo, ¿vale? Luego, el Real Decreto Legislativo del 92 volvió a reproducir lo mismo, pero fue anulado por el Tribunal Constitucional, pero sabéis que en este momento, con la ley, la sentencia del 97, que no recuerdo ahora cuál es el número exactamente, pues fue la que nos identificó cuáles eran las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y las competencias del Estado. Entonces consideró que estas competencias, este tema era competencia de la comunidad autónoma. Por lo tanto, esta regulación quedó toda declarada inconstitucional y desapareció. Luego, en la ley 8/2007, aquí sí que ya esto es el germen de lo que tenemos hoy, dijéramos, ¿vale? Aquí se habla de la venta y de la sustitución forzosas también. Aquí aparece ya la sustitución forzosa. La sustitución
entendida como que un tercero se va a poner en el lugar, se va a subrogar en el lugar del propietario y va a poder ejercer ese deber y ese derecho a edificar en sustitución del propietario. Y también la venta forzosa a través de concurso, que es como la anterior, pero bueno, en el procedimiento forzoso. Y se incluye además la penalización del 50% del valor del inmueble al propietario. Ese 50% se detrae del valor del inmueble y se entrega a la administración. Es el municipio el que se va a quedar con ese 50%. Es una penalización para motivar al propietario a que espabile, porque si no se va a quedar sin ese derecho de aprovechamiento. Y por otro lado también se habla aquí ya de que se adjudicará ese derecho a edificar, se adjudicará mediante un concurso público, ¿vale?, con publicidad y concurrencia. Esto se introduce en la Ley 8/2007 y hoy prácticamente tenemos los mismos mimbres. Incluimos, además, supongo que para salvar la posible inconstitucionalidad, se incluye que, además de la ejecución subsidiaria por expropiación, el régimen de venta y sustitución forzosa, también dice la ley, y cualesquiera otras consecuencias derivadas de la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. O sea que cualquier comunidad autónoma puede regular otro procedimiento que sirva para sustituir al propietario incumplidor, ¿vale? Y prácticamente, ya os digo, viene a reproducir lo mismo que la ley 8/2007. Esto es la legislación básica que tenemos en el Estado y a partir de aquí empezamos a trabajar en las comunidades autónomas. Y nos encontramos con la Ley 5/2022. Entonces, el deber de edificación y rehabilitación lo tenéis regulado en el artículo 192. ¿Cuál es el procedimiento? Os digo, tenéis un procedimiento regulado, pero bastante abierto. Entonces, sí que hay ciertas cosas que están claras. Por ejemplo, ¿cuándo tienes la obligación de edificar? Pues la obligación de edificar está marcada por unos plazos concretos. Esos plazos, cuando se incumplan ese deber dentro de esos plazos, se considera ya que pasamos al régimen de incumplimiento y se nos aplicarán todas las consecuencias derivadas del incumplimiento. Pero bueno, ¿cuáles son los plazos? Pues los plazos son, primero los que diga el planeamiento. Si el planeamiento dice 2 años, pues 2 años para edificar. Si el planeamiento dice 3, pues 3. Pero si no dice nada, el plazo máximo para edificar o para pedir la licencia como mínimo son 4 años. 4 años desde que el solar puede ser edificado. En vuestra legislación sí que se exige que la parcela sea solar. Si hace falta hacer alguna obra de urbanización, eso no está incluido dentro de este deber de edificar. En la nuestra, como veremos, sí. Nos pueden exigir el hecho de que tengamos que culminar obra de urbanización para poder edificar, pero aquí, que yo haya visto, no. Entonces, se empieza a contar desde que eres solar o desde que te dan la orden de rehabilitación en el caso de una rehabilitación de inmueble. A partir de ese momento se cuentan los 4 años si el planeamiento no dice nada, si te han dado una orden de rehabilitación, el plazo que te dé la orden de rehabilitación. Y hay unas prórrogas, puedes pedir una prórroga como máximo de 1 año, pero si justificadamente se puede entender que se te pueden dar más prórrogas, pues la ley permite que haya más prórrogas, ¿vale? Se suspenden los plazos cuando se pide la licencia. Si llegado el momento en que la licencia no se otorga por informes desfavorables o por denegación, si la licencia, si se inician las obras pero se paralizan durante más de 6 meses, entonces se vuelve a reiniciar no, se continúa con el periodo, con el plazo en el que nos habíamos quedado suspendidos. A la hora de darnos la licencia se paraliza el plazo, pero si esa licencia por lo que sea decae o se suspenden las obras,
pues vuelve otra vez a continuar el plazo que había quedado suspendido, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento en la Ley 5/2022? Pues la primera es la inclusión en el registro de edificación y solares, que lo llamáis aquí. Y esa inclusión conlleva la expropiación, la venta o la sustitución forzosa. Luego veremos cómo. No es y, es o en la ejecución subsidiaria por el ayuntamiento. El propio ayuntamiento puede decir, bueno, pues lo ejecuto yo. No hace falta que lo meta en el registro de solares, lo ejecuto yo. ¿Cómo lo ejecuto? Esto está más pensado para la rehabilitación que para la edificación, ¿no? Porque para que la administración pueda hacer la ejecución subsidiaria en el solar de un particular, entiendo yo que lo tendría que expropiar. No puede entrar por ejecución subsidiaria a edificar directamente. Esto sería más bien para la rehabilitación y, de hecho, tenéis otro artículo que habla de la ejecución subsidiaria de la rehabilitación y ahí sí que se convenia con el propietario y se lleva a cabo la rehabilitación, que se le cobra al propietario solamente hasta el límite del importe del deber de conservación, el límite del deber de conservación, o sea, el 50% del valor del inmueble, ¿vale? Aquí lo tenemos en la rehabilitación. La orden de rehabilitación le damos primero un mes al propietario para que pida la licencia de rehabilitación o de intervención, y transcurrido ese momento transcurrido ese plazo de un mes, si no ha cumplido el propietario, es cuando la administración entra y rehabilita y le transmite o le exige al propietario el pago de su coste, del coste que le correspondería al propietario. El resto lo tiene que asumir la administración. Y luego también se contempla en vuestra ley y en la nuestra también que las áreas que la administración puede delimitar, el ayuntamiento, cuando hablo de administración normalmente estoy hablando del ayuntamiento, puede delimitar unas áreas en las que se establece la prioridad para dar órdenes de ejecución. Por todo esto se activa normalmente con órdenes de ejecución de edificación. Entonces, esa delimitación de áreas puede venir por el propio planeamiento, pero si el planeamiento no las tiene previstas, se puede delimitar igual que las unidades de actuación. Vosotros las unidades de actuación, la verdad es que lo tenéis bastante sencillo, porque el propio alcalde puede delimitar una unidad de actuación con un periodo de información pública de un mes, si no recuerdo mal, con lo cual es bastante sencillo. Esto nos facilita, desde el punto de vista de la administración, pues facilita el hecho de que tú puedas dar órdenes de ejecución u órdenes de rehabilitación sin tener que estar justificando una a una los requisitos objetivos de por qué procedo contra ese inmueble concretamente y no procedo contra otro. Si hemos delimitado el área, ya hemos justificado en esa delimitación de área que en esa zona concretamente, pues por los motivos que sean, resulta de mayor interés general que se lleven a cabo estas obras de edificación o de rehabilitación concreta. Luego tenéis la regulación de la venta forzosa. La venta forzosa como sustitución, no venta como venta por pública subasta, ¿no? Sino venta forzosa forzada por el incumplimiento del propietario, ¿vale? Se inicia pues bien de oficio o a instancia de un particular. Esto es importante porque cualquier particular que esté interesado en que se edifique cualquier solar, que vea vacante y que considere que se ha incumplido con el plazo de edificación, pues le puede solicitar al ayuntamiento concreto que incluya ese edificio, ese solar en el registro de solares, ¿vale? ¿Qué plazo tiene la administración? Perdona, disculpa, pero ¿me puedes bajar esta luz? Porque me está molestando un montón.
Vale. Entonces, el ayuntamiento, aquí no hay plazo para que el ayuntamiento responda al particular o lleve a cabo esa actuación. Lo lógico será que sea de oficio, se incluye en el registro de solares cuando se detecta que efectivamente ha habido un incumplimiento de edificar. El ayuntamiento de motu propio o de oficio lo que hará es incluirlo dentro del registro de solares. Si es el particular el que lo ha instado y el ayuntamiento no hace caso, la verdad es que aquí en la ley no prevé ningún tipo de reacción del propietario. Nos tendremos que ver pues, en la tesitura de tener que ir al juzgado y demandar por inactividad, pero no concretamente por inactividad, por desistimiento presunto de la solicitud que le hemos hecho al ayuntamiento, y no sé si tendremos muchos visos de prosperar, ¿eh? Entonces, aquí tenemos una laguna que en la Comunidad Autónoma Valenciana ya veréis que lo hemos solventado de alguna manera. Entonces, bueno, sí que hemos visto que el ayuntamiento de oficio lo inscribirá en el registro de solares, pero está constreñido, muy constreñido los plazos, tenéis muy constreñidos los plazos, porque desde que se inscribe en el registro de solares, el ayuntamiento tiene 1 año para tramitar el expediente y 2 para terminarlo. Eso es un plazo, por lo menos en Valencia ese plazo es cortísimo. Las administraciones tienen su funcionamiento y son bastante lentas en la tramitación, pero bueno, la ley se cura en salud y le da a la administración un plazo bastante corto, ¿eh? Entonces, ese plazo para incoar este expediente de incumplimiento y de venta forzosa es de 1 año y se tiene que terminar en 2 años. Y que además la penalización es la caducidad. O sea, si en 2 años no se ha terminado el expediente, ese inmueble sale del registro, ¿eh? O sea, que todas las consecuencias que tiene el ser incluido en el registro desaparecerán desde el momento en que la Administración en el plazo de 2 años no haya terminado el expediente, ¿no? ¿Y en qué consiste la venta forzosa? Pues lo sacará el ayuntamiento, lo tiene que sacar a subasta pública a través de un anuncio en el boletín. Y si queda desierta, hay una segunda convocatoria, y si después de esa segunda convocatoria también queda desierta, pues se puede vender al tipo de la última convocatoria. Y aquí, claro, como lo hemos inscrito en el registro y no ha habido ningún acuerdo previo con la propiedad, hay una penalización, porque ya ha habido una declaración de incumplimiento. Os recuerdo, aunque aquí la ley no lo pone, pero para que se inscriba para que se inscriba en el registro tiene que haber una declaración de incumplimiento previa. Entonces, cuando ya ha habido declaración de incumplimiento, ya no puede haber acuerdo con la propiedad y ya inmediatamente hay una declaración de incumplimiento que conlleva una penalización, la penalización que hemos comentado antes del 50%. Entonces, el precio obtenido en esa venta, que va a ser venta por concurso, del precio obtenido, el 50% se le otorga a la propiedad, pues restándole todos los gastos en los que haya incurrido la Administración en nombre de la propiedad. Total, que al final el propietario se va a quedar bastante tieso si no cumple, ¿vale? Pero aún así, tampoco estos procedimientos están teniendo toda la soltura que deberían tener, ¿vale? Cuando se adjudica, obviamente el adjudicatario de ese inmueble tiene la obligación de edificar en el plazo que le haya dicho, creo que es 1 año, o si no el que le haya dicho la orden de ejecución, y si no el que le diga la licencia. Si no cumple, obviamente vuelve otra vez a la casilla de salida, volvemos otra vez a declaración de incumplimiento y se vuelve a incluir en el registro, ¿vale? Uy. ¿Hasta aquí va bien? ¿Os vais enterando?
Luego, eso era la venta forzosa y ahora vamos con la sustitución forzosa. Vosotros, la verdad es que vuestra ley está bastante más clara que la nuestra y la terminología, aunque pueda ser un poco confusa, pero se identifica bastante bien a qué figura nos estamos refiriendo. La nuestra es que lo mismo habla de sustitución forzosa que de ejecución forzosa, que de ejecución subsidiaria y lo mezcla todo. Pero vosotros la verdad es que tenéis suerte y la tenéis muy bien. Bueno, el caso es que la sustitución forzosa se regula en el artículo 224 y de inicio tiene las mismas características y condiciones y requisitos que para la venta forzosa. El inicio puede ser de oficio o a instancia de interesado, el plazo igual, 1 año para incoar y 2 años para terminar el procedimiento y la misma penalización. Si no terminamos el procedimiento en 2 años, salimos del registro de solares y ya volveremos a empezar. 2 años después puedes volver a empezar otra vez un procedimiento de incumplimiento, pero de momento este termina. Entonces, la sustitución forzosa, ya os he comentado que es que un tercero se posiciona, la administración le otorga el derecho a ponerse en el lugar del propietario y poder edificar. Y al propietario, bueno, hay 2 sistemas, ahora os explicaré, no me voy a adelantar, pero esto se consigue a través de un concurso público en el que, por supuesto, hay un pliego de condiciones y unos criterios de adjudicación que se van a basar en muchísimas condiciones objetivas, desde el precio de venta de los inmuebles, tipo de inmuebles que se van a hacer, el número de viviendas de protección pública que se van a hacer, etcétera. Y que está sometido a publicidad y concurrencia, lógicamente, ¿vale? Pero no está muy acotado en vuestra normativa, no está muy acotado todo esto, o sea que hay capacidad de maniobra para que se pueda resultar un procedimiento no tan complejo. Se publica en el Boletín Oficial de Cantabria, en un diario de difusión, el concurso. Y ya digo, se tiene que indicar, por supuesto, cuáles son las características del inmueble, la valoración, las condiciones para su adjudicación, todo esto para que los que presenten ofertas o plicas pues sepan perfectamente de qué estamos hablando. Como os he apuntado antes, las modalidades de la sustitución forzosa pueden ser 2. La expropiación con beneficiario único, privado, que es el tipo de expropiación, pero no expropiación forzosa para la administración, sino expropiación forzosa para un beneficiario que tiene que cumplir con unos determinados requisitos, por eso va a través de un concurso público, o la modalidad de aportación, que viene a ser semejante a lo que siempre ha sido el cambio por obra. El propietario aporta el solar y el tercero adjudicatario ejecuta la obra y le paga en apartamentos al propietario, ¿vale? Descontándole, por supuesto, la penalización por el incumplimiento del 50%, etcétera. Bueno, haciendo una especie de reparcelación horizontal, una reparcelación horizontal y atribuyéndose los derechos a cada uno. El ayuntamiento le corresponderá el 50% de la penalización, al adjudicatario, agente edificador, le corresponderá X apartamentos y al propietario otros X apartamentos, ¿vale? Se exige una capacidad profesional para contratar. Esto no sé muy bien a qué capacidad se está refiriendo, pero supongo que será capacidad técnica. No habla de capacidad financiera, pero debería, si va a ser un adjudicatario, una contratación, que al final esto es una contratación pública. Un anteproyecto de edificación. Todo esto realmente conlleva un coste para presentar la plica. No es presentar una oferta económica, es presentar un documento técnico y además hacer una memoria de viabilidad económica, ¿no? Se inscribe en el registro de la propiedad el hecho de que está sometido a sustitución forzosa y el 50% del precio obtenido por la venta de los inmuebles se entrega al propietario, ¿no? Esto es lo que acabamos de comentar. Ahora vamos a explicar un poquito cada uno de las dos modalidades
como hemos comentado, la primera es la expropiación con beneficiario privado, y en los pliegos uno de los criterios de adjudicación que hay que incluir, se pueden incluir más, pero este es uno que exige la ley, que es el precio de las viviendas resultantes. Cuanto menor sea el precio, todas estas soluciones frente a los incumplimientos también tienen una ideología sobre el derecho a la vivienda, ¿eh? Entonces, se está pretendiendo que ponemos en el mercado viviendas, en este caso viviendas, pero puede ser cualquier otro tipo de inmueble destinado a cualquier otro uso, ¿no? Pero cuando se habla de viviendas, lo que se pretende es rebajar el precio de la vivienda. Entonces, se beneficia mucho el hecho de que las viviendas resultantes de todos estos procedimientos pues sean destinadas a la vivienda pública, que tengan un menor precio de venta, que tengan un menor precio de alquiler porque se van a destinar al alquiler X, etcétera. Todos son criterios que vienen todos encaminados en esa dirección ideológica. Cuando hay varias ofertas, pues habrá que motivarlo, bueno, como en cualquier adjudicación, y se plantea que la adjudicación se hará en un mes desde que se reciban las plicas y se valoren. Ojalá sea así y pues fenomenal. Entonces el adjudicatario, beneficiario de esa expropiación, se ha comprometido, porque habrá suscrito los pliegos, se compromete a edificar en el plazo que se haya establecido en los pliegos el proyecto que acompañado a su plica y con las condiciones que se dicen allí. En el supuesto de que incumpla, obviamente volvemos otra vez a la casilla de salida. Otra vez habrá que resolver esa adjudicación y el inmueble sale del registro de solares y podrá volver a entrar 2 años después. Y luego la modalidad de aportación, que como os decía es la que se ha utilizado por lo menos muy asiduamente en mi comunidad, que es la aportación. Yo aporto, el propietario aporto el suelo y el promotor edifica y me da a mí el acuerdo al que hayamos quedado, o lo que sea equivalente al valor del suelo. Entonces, aquí el pliego de condiciones dice el artículo 224 o 25 creo que tiene que ponderar de manera objetiva todos los criterios que se vayan a poner, pero tiene que incluir como mínimo estos, que son una mayor calidad del proyecto técnico, unos menores costes de la ejecución total de la edificación, desagregando el coste de contrata y los gastos generales financieros y de beneficio del promotor, menor coste de la ejecución, porque esto es lo que le vamos a repercutir al propietario, le vamos a descontar los costes de ejecución. Entonces, cuando menos sea, más derechos va a tener el propietario. También, no os he comentado, pero estas leyes suelen ser muy garantistas de los derechos de propiedad, muy preservando siempre no molestar demasiado a los propietarios más que lo justo, y entonces en este caso pues a menor coste más derecho le va a quedar al propietario. Luego unos menores precios de venta, aquí ya estamos en el interés general, menor precios de venta, menor renta de arrendamiento, mayor número de viviendas que el adjudicatario destine a la protección pública, que es lo que os he comentado antes. En la parte de la edificación que le corresponde por su modalidad de aportación. La parte que tenga el adjudicatario, que se vaya a adjudicar de la edificabilidad total, pues si son 15 viviendas y le va a destinar 10 a vivienda de protección pública, pues a lo mejor eso le puntúa muchísimo y resulta adjudicatario. Y cualquier otro criterio que contribuya a la mejora del interés general de la sustitución. ¿Vale? Luego se ha apuntado algo del convenio previo. Este convenio es muy interesante, por lo menos en la Comunidad Valenciana estamos intentando que este convenio pues impulse un poco toda esta actividad. ¿Vale? Consiste
en que en el momento anterior a que se declare el incumplimiento y se introduzca, se inscriba en el registro de solares el edificio, el inmueble, perdón, o el edificio que haya que terminar, el propietario llega a un acuerdo con el ayuntamiento. Entonces se suscribe un convenio por el cual el propietario se compromete a que va a participar en la edificación o rehabilitación posterior en cualquiera de las fórmulas que sean posibles. Luego veremos en la regulación valenciana esto es mucho más exhaustivo, aquí solo se apunta. Y el ayuntamiento, por su parte, se compromete a que se va a convocar el concurso de la sustitución forzosa, que hemos comentado antes. Entonces, yo, ayuntamiento, te prometo que mañana lo voy a sacar a sustitución forzosa, con lo cual se va a edificar y tú vas a obtener 4 apartamentos, y el propietario dice, vale, pues yo me comprometo a que me voy a consentir en esa sustitución forzosa y que el resultante, pues accedo. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una fórmula que probablemente beneficia a los propietarios de suelo. Ahora veremos a qué tipo de propietarios y en qué circunstancias. Y a la administración le facilita también, con esa colaboración público-privada, le facilita poner en el mercado pues estos inmuebles. Requisitos que tiene que ser previa a la declaración de incumplimiento. Y las ventajas también para el propietario, que no se le penaliza, porque como ha llegado a un convenio con la administración, la penalización no se le aplicará. También es importante el tema de la penalización. En la ley estatal habla de que la penalización al propietario no podrá ser mayor del 50% del valor, pero eso podía dar lugar a que se baremen esa penalización, y en unas circunstancias se podía aplicar el 10, otras el 15, otras el 20, pero claro, eso ya cada comunidad autónoma tiene que establecer esa baremación, y no tanto la comunidad autónoma, sí, lo puede decir dentro de su ley urbanística, como los propios ayuntamientos a través de ordenanzas podrían establecer un baremo de penalizaciones, ¿vale? Pero en vuestro caso no puede ser así y siempre se aplicará el 50%, porque así lo dice la ley. Directamente dice que se le aplica el 50%. Con lo cual aquí, seas más malo o menos malo, a todos se les castiga por igual. También es importante. Vamos con el modelo ya de... Bueno, no sé si queréis que os aclare alguna cosa de la legislación vuestra, porque ahora ya vamos a pasar a lo que es nuestra regulación, y ahora veréis que hay algunas diferencias y algunas cosas que son interesantes para aplicar aquí, pero bueno, en principio, pues si no tenéis nada, continúo, ¿vale? ¿Cuál es el problema de nuestro modelo supuesto de éxito? Perdonadme, pero es que he intentado ver si de verdad ha sido un éxito, y muy éxito no está siendo. Pero bueno, el problema que tenemos allí, más importante, como ya he comentado, la regulación es muy densa, tan densa como mi explicación, mi exposición. Es muy densa y muy compleja. A un compañero y a mí nos encargaron redactar la guía del agente edificador y el agente rehabilitador, y de verdad que nos tiramos como un mes intentando descifrar los procedimientos que se supone que están regulados en nuestra ley, pero que había que desmenuzar porque estaban todos mezclados y era bastante complicado entenderlos. Entonces, bueno, hemos elaborado esta guía que ha publicado la Dirección General, pero aún así es bastante complicado, ¿eh? Entonces yo creo que eso es uno de los problemas de que no esté funcionando este procedimiento, y es una de vuestras ventajas porque vosotros no lo tenéis tan constreñido por la ley, ¿eh? Luego, claro, esa complejidad hace que el procedimiento sea desconocido. Normalmente los técnicos municipales no saben por dónde cogerlo.
intentas explicárselo y ¡buf! Socorro, ¿vale? Luego sí que se ha creado el agente edificador y el agente rehabilitador como figura. Dentro de la sustitución forzosa, pues al final el último elemento es el agente edificador y el agente rehabilitador. Supongo que porque nosotros estamos muy orgullosos en la Comunidad Valenciana de haber creado la figura del agente urbanizador, que por lo que he oído en la comida aquí no tenéis mucha práctica de ese tipo de desarrollo urbanístico, pero bueno, allí fue una locura, se creó en el año 94, con la ley del 94, y realmente la gente, los operadores, no se llegaron a enterar del procedimiento hasta el año 2000. Y a partir del 98, del 2000, empezaron las reclasificaciones, primero tímidamente y después ya no había un programa de actuación integrada, un PAI que llamamos nosotros, reclasificatorio con agente urbanizador, que no tuviera 2 millones de metros. Si no tenía 2 millones era una mierda de PAI. Entonces fue un desarrollo brutal, que también hay que decir que con la crisis del 2007 se han quedado muchísimos de ellos a mitad de camino, a medio urbanizar. Los agentes urbanizadores / promotores se han quedado pues concursados, ahora están en manos de Sareb o de cualquier otra entidad de estas. Y bueno, pues al final de la corrida, ¿qué ha pasado? Nos volvemos otra vez a la ciudad y entonces pues se ha querido crear a imagen y semejanza del agente urbanizador, que es el que impulsó, fue el motor privado que impulsó todo este desarrollo. Pues vamos a crear un motor privado, pero que impulse el crecimiento en los solares vacantes o en los edificios que se nos han quedado a medias. Y pues, como os comento, aparece el agente edificador y el agente rehabilitador. Pero es el último elemento de toda una cadena, de un procedimiento largo, denso, y al final aparecerá el agente edificador. Si conseguimos desmenuzar todos estos procedimientos y quitarle un montón de trámites muy complicados que hemos metido allí, pues a lo mejor esto tiene salida, y quizá vosotros, que lo tenéis más sencillo, quizá os pueda servir a lo mejor de modelo, sacándole todo lo que ahora veis que tenemos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues eso, la guía, intentando desmenuzar el procedimiento. No podemos quitarle esos trámites porque están en la ley, entonces la tramitación farragosa y compleja está en la ley y no la podemos quitar, pero sí que la podemos pues darle un tratamiento pedagógico y explicarlo, desmenuzarlo lo mejor posible para que bueno, pues dentro de los parámetros en los que tenemos que trabajar, pues sea entendible para todo el mundo, ¿vale? Aquí os he apuntado, como he dicho, que hay muchas reuniones a nivel técnico y político entre los ayuntamientos y la Generalitat para darle una divulgación a la guía. Y también es cierto que somos conscientes, tanto en la administración como autonómica como los operadores privados, de que este procedimiento solamente no, pero sería más factible en determinados supuestos. Estamos pensando, por ejemplo, en solares que estén en zonas privilegiadas, entre comillas, de las ciudades, que no tienen propietario conocido o que no conocemos su domicilio, paradero desconocido, o que no llegan a ponerse de acuerdo entre toda la propiedad, porque hay muchos, que están abandonados prácticamente, que no le podemos obligar a nadie, porque en realidad ahí no hay nadie a quien obligar. Aquellos que están en manos de estas entidades que tienen bolsas de inmuebles y que no las sacan al mercado, todos sabemos por qué, falta de operatividad interna, léase Sareb, léase cualquiera de estos,
y también aquellas promotoras que tienen bolsas de suelo pero que están en concurso y entonces pues también les puede interesar. ¿Por qué estamos hablando de todo esto, de estos supuestos concretos? Pues en primer lugar porque no vamos a encontrar oposición del propietario cuando estamos en un propietario desconocido o en un propietario al que no le podemos emplazar en ningún sitio porque no sabemos ni dónde vive. No tenemos oposición del propietario, con lo cual primer escollo fuera. En segundo lugar, las sociedades concursadas o las que tienen todas estas grandes bolsas de suelo o de edificaciones a medio terminar, etcétera, todas estas no tienen capacidad interna tampoco para ponerse a edificar, ¿vale? O ponerse a terminar urbanizaciones, etcétera. Entonces la verdad es que hay unos activos que están completamente en barbecho. Si conseguimos que estas sociedades, a través del administrador concursal o a través las otras a través de quien corresponda, que suscriban el convenio previo con la administración, también tenemos en el bolsillo ya a ese propietario y ya tenemos un convenio que nos facilita esa operación. Hay que convencer a esas sociedades de que la firma del convenio es muy beneficiosa, porque no van a tener la penalización y porque alguien les va a hacer el trabajo y ellos solamente van a tener que estar esperando a recibir su compensación. Entonces, en estos supuestos es bastante conveniente el que haya una actividad en este sentido, ¿vale? Y ahí es donde estamos intentando hacer pues esa pedagogía para que los ayuntamientos intenten revitalizar sus centros en estos supuestos concretos. Ahora os voy a contar un poco la guía, en qué consiste, y al contaros la guía os voy a contar también el procedimiento y lo bueno que podemos extraer de nuestro procedimiento que podríais aplicar al vuestro. Nosotros hemos estructurado la guía que ahora os la pondré en otra presentación y que la tenéis a disposición porque hay cosas que seguramente os van a servir, porque es que esto es muy densa, ¿vale? Porque hemos querido desmigarlo por todos los lados. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es hablar de cuáles son las obligaciones y los derechos de los sujetos obligados, que en este caso es el ayuntamiento, y la propiedad, y que quede claro cuál es el derecho de la propiedad y la obligación de la propiedad. Luego tenemos un glosario de términos, porque hay mucha gente que no sabe, que desconoce los términos no ya básicos, sino incluso más avanzados, términos técnicos que tienen que ver con toda esta operación de incumplimiento y rehabilitación, ¿vale? Entonces, pues hemos extraído todo el glosario de términos y hemos intentado explicar en qué consiste cada uno de ellos para que el técnico municipal, esto es básicamente para los técnicos municipales, sepa a qué se está refiriendo la ley cuando dice tal cosa, ¿vale? Luego, algo muy visual, que son los esquemas. Hemos hecho unos esquemas lineales para que no sé si se dice lineales, estoy aquí con técnicos, pero bueno, unos esquemas que ahora os enseñaré, en los que se ve muy bien cómo se desarrolla el procedimiento y qué pasa en cada una de las fases para que visualmente pues, se pueda seguir la tramitación. Por si eso no fuera suficiente, entonces en el punto 5, actuaciones recomendadas, todos esos trámites los pormenorizamos uno a uno para saber quién tiene que hacer el informe de qué tiene que contener el informe, quién tiene que aprobar, si el pleno, si el alcalde, qué órgano. Hemos intentado que conste todo para que no haya problemas. Por si acaso, aún en el punto 8 hemos metido formularios concretos para que si un técnico municipal no sabe muy bien cómo redactar un pliego para una venta forzosa, aquí lo tiene. Si no sabe muy bien qué tiene que poner el convenio, aquí tiene un modelo de convenio. Y luego
más todavía. El punto 6, preguntas básicas más frecuentes. Este es muy interesante porque aquí, este también ha salido, no sé si aquí os pasa igual, pero allí la Generalitat es como, y sobre todo la Dirección General de Urbanismo es como el oráculo de Delfos. Entonces, todos los problemas que le pueda surgir a un técnico municipal, tanto arquitecto como TAG de urbanismo, inmediatamente consulta a la Generalitat para que nos explique qué es lo que tenemos que hacer. Y si la Generalitat dice que hay que hacer A, se hace A. Aunque no lo ponga la ley, pero lo ha dicho la Generalitat y eso va a misa. Entonces, en las preguntas frecuentes hemos intentado recoger todas esas preguntas que se le van haciendo a los técnicos de la Generalitat y que los técnicos de la Generalitat han acabado teniendo un criterio. Entonces, bueno, pues hemos ido contestando esas preguntas un poco con los criterios que se van dando desde allí. Con lo cual también es bastante interesante y que a lo mejor a vosotros, si sois técnicos municipales, pues os pueden servir también, porque a lo mejor os habéis visto alguna vez en alguna cosa de estas. Y luego también desarrollamos un pelín que es cuáles son los supuestos aconsejados que os he comentado antes. ¿Cuándo debéis usar esto? Pues lo debéis usar en el caso de que, pues eso, estructuras y edificaciones inacabadas. Allí tenemos muchísimas. El promotor quebró en el momento crucial, año 2007, 2008, 2009, y ahí se quedó el edificio. Y el edificio a lo mejor es propiedad de la Sareb y de 7 más. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo terminamos esto? Y no se termina. Entonces, es muy interesante poder utilizar cualquier el procedimiento de sustitución forzosa o incluso el de venta forzosa. Cualquiera de estos procedimientos es muy interesante utilizarlos porque es que tenemos un montón de estructuras muertas allí, un montón. No tanto en las ciudades más grandes, a lo mejor en los municipios más pequeñitos, pero las hay. Y luego el tema de los solares o edificaciones ruinosas de propiedad desconocida, también pues, encontramos en muchas plazas de municipios pequeñitos. A lo mejor resulta que en la misma plaza del pueblo preciosa pues hay el típico edificio ruinoso que se cae al suelo, pero que el propietario o no existe o son 17 y están perdidos por el mundo. Pues si activamos un procedimiento de estos, pues a lo mejor podemos conseguir que ese edificio pues acabe convirtiéndose o en un edificio rehabilitado o en un solar edificado nuevo. Y luego las actuaciones de dotación, que estas también se han introducido en la legislación valenciana. Las actuaciones de dotación consisten en... vamos a ver... Está vendido como que es la creación de dotaciones públicas por un cambio de uso o por una mayor edificabilidad, básicamente por eso. Pero en realidad es al revés. Estas actuaciones de dotación están creadas para poder incrementar edificabilidad u otorgar otros usos más rentables en determinadas zonas de la ciudad, y en compensación por ese mayor valor que se le van a otorgar a esos inmuebles por el crecimiento de aprovechamiento o por el cambio de uso más rentable, se tiene que ceder dotaciones públicas, lógicamente. Entonces, esas dotaciones públicas las podemos cederlas a través de la creación de una propiedad horizontal en el mismo edificio que vamos a construir. Pues la planta baja la destinamos a equipamiento, la cedemos a la administración, compensamos por ese incremento que le estamos dando y el resto pues lo edificamos con la edificabilidad que le vamos a otorgar ahora. Es una forma de crecer edificabilidad a cambio de obtener dotaciones públicas en las zonas más colmatadas de la ciudad, ¿vale? Como aquí hay ideología siempre, pues le hemos llamado actuaciones de dotación, pero en realidad es una actuación de crecimiento que tenemos que compensar, lógicamente, con dotaciones públicas y las vamos a meter
en un edificio a través de con una propiedad horizontal. Vamos a ver, ahora nos vamos a ir aquí. No sé si se ve muy pequeño, ¿verdad? No se puede hacer más grande. Bueno, esto es lo que es la guía, ¿vale? Esto es el prólogo. Estas son las obligaciones y derechos de los sujetos obligados. Aquí, en la Comunidad Valenciana, tenemos unos plazos diferentes a los vuestros, ¿vale? Aquí los plazos también los impone o el planeamiento o el programa de actuación aislada o el programa de actuación integrada, y en el caso, si no lo dispone ninguno de los dos, entonces tiene que ser 2 años. Pero en el caso de que lo diga el planeamiento, no puede decir más de 6. O sea, tenemos, lo normal será que diga 2, pero se puede llegar hasta 6, ¿vale? Como se inicia todo con una orden de ejecución, para poder iniciar todo este procedimiento, lo normal es que se inicie con una orden de ejecución. Entonces, lo que prevé la ley valenciana es que los municipios delimiten ámbitos en los que se puedan dar esas órdenes de ejecución, que es un poco lo que vosotros, bueno, prácticamente lo que tenéis vosotros, pero a nosotros al final nos están obligando a que tengamos esos ámbitos delimitados. Y si no, sobre todo en más de 10.000 habitantes, municipios de más de 10.000 habitantes. Si no tenemos delimitados esos ámbitos, entonces la ley considera que están incluidos en esos ámbitos de edificación preferente aquellos suelos residenciales que ya estén urbanizados desde antes del 1994, que es cuando se aprobó la Ley 694. Los anteriores a la Ley 694 para uso residencial que ya estén urbanizados se consideran que están incluidos en un ámbito de delimitación de estos y, por tanto, se puede dar una orden de ejecución sin necesidad de mayor justificación. También aquellos suelos que son de uso terciario o de uso industrial que estén clasificados como urbanos. Y aquí estamos hablando no solamente de que sean solares, o sea, que ya tienen la condición de solar, sino que puedan llegar a serlo con obras de urbanización mínimas. Si pueden llegar a serlo, también tienen la obligación de edificar y la Administración puede proceder contra ellos si están en estas condiciones que la ley los considera ya como legalmente incluidos dentro de un ámbito. Por otro lado, también voluntariamente puede incluir dentro de un ámbito el municipio lo que quiera, pues una zona de ordenanzas concreta, justificado lógicamente en una necesidad de vivienda o en una necesidad de activos industriales. Allí ahora, por ejemplo, hay mucho más que residencial, hay mucha necesidad de poner en el mercado suelos industriales y suelos logísticos. Más que industriales, logísticos, hay una demanda tremenda y además de superficies muy grandes que no hay. No hay, porque antes los polígonos se han urbanizado, que están ahora muertos, desiertos, pero se han urbanizado con parcelas pequeñas y entonces pues hay que regularizarlos para crear parcelas más grandes. Bueno, pues al final de la corrida, que nos hace falta suelo terciario y suelo industrial también. Entonces estos, si están clasificados como urbanos, también se consideran en los municipios de más de 10.000 habitantes, se consideran
incluidos dentro de un área, ¿vale? El propietario está obligado a ejecutar el planeamiento urbanístico, no os voy a contar más, que ya lo sabéis. Las obligaciones de la propiedad también, aquí pues todo lo que tiene que hacer. El glosario de términos. ¿Cómo voy de tiempo, Álvaro? El glosario de términos, pues como veis, qué es la función social del derecho de propiedad, qué es un solar, qué es el deber de conservación, etcétera, etcétera. Os digo que a lo mejor os viene bien en algún momento. Las actuaciones concertadas son esas que ya tienen un convenio previo, ¿vale? La reparcelación horizontal forzosa es la que viene derivada de ese, en vuestro caso sería de la sustitución forzosa con acuerdo, con acuerdo con la propiedad, cuando hay el convenio, pero sería forzosa si no hemos llegado a un acuerdo con el propietario en la forma de repartir. El programa de actuación aislada, esto a lo mejor vosotros no sabéis porque no tenéis aquí una figura igual. El programa de actuación aislada consiste en un documento por el cual que es necesario realizar cuando si yo soy propietario de una parcela que no tiene la configuración parcelaria legal ajustada al planeamiento y necesito además parte de otra parcela para ajustarla y para ceder el ámbito vial, pues necesito que intervenga a lo mejor un propietario con el que no he llegado a ningún acuerdo. Entonces, a través de un programa de actuación aislada, yo puedo arrastrar a ese propietario y le daré aprovechamiento, si tiene derecho suficiente, dentro de mi solar. O sea, lo mismo le daré un apartamento de mi bloque, si es lo que le corresponde por la superficie que entra dentro de mi solar. No sé si os lo he explicado muy bien, pero bueno, permite que aquellos solares que no se pueden edificar porque los dos propietarios no se ponen de acuerdo, a través de esta figura podemos arrastrar, puedo yo, propietario mayoritario que quiero edificar, puedo arrastrar a esos otros propietarios minoritarios que me están impidiendo que mi solar alcance la consideración de solar. Entonces, ese documento lleva un proyecto de urbanización para que yo urbanice mi ámbito vial, que lo tengo que ceder a su vez, y un proyecto de reparcelación horizontal en el que otorgo a esos otros propietarios su derecho de aprovechamiento plasmado en las viviendas o vivienda que le corresponda. Eso es lo que la Comunidad Valenciana exige también en el caso de la sustitución forzosa, hacer un programa de actuación aislada, que es al final acaba en una reparcelación horizontal en el que todos estamos ahí mezclados y repartidos en apartamentos, en un complejo inmobiliario. Esto es el esquema de procedimientos que os comentaba, y veis que arriba pone, se recomienda utilizar, no sé si veis algo, se ve fatal, se recomienda utilizar este procedimiento cuando el solar sea de propiedad desconocida o bien quepa un mutuo acuerdo con la propiedad, bien por ser titularidad de entidades financieras, bien porque la propiedad, ¿qué pone aquí?, demuestre posibilidades de acuerdo. En estos casos se evitarán todos los trámites que quedan marcados con asterisco. ¿Ves? Que están por ahí. El primero es la declaración de incumplimiento. Bueno, el procedimiento os lo voy a explicar en por ejemplo, ¿vale? El procedimiento pues se puede iniciar o de oficio o a instancia de un tercero. Aquí sí que tenemos plazo. A vosotros no tenéis ningún plazo, pero nosotros tenemos un plazo de 2 meses. Un tercero va al ayuntamiento y dice, oiga, yo quiero edificar en ese solar, porque ese solar
ese solar han transcurrido los plazos, se justifica que han transcurrido los plazos, o ese solar está inscrito ya en el registro, pero lo normal es que esta es la primera fase. Entonces, ese solar no está edificado, han transcurrido los plazos y yo quiero que usted inicie el expediente. Entonces, si a los 2 meses no ha contestado el ayuntamiento, se ha implantado la posibilidad de que la Generalitat, a través de la Consellería competente en vivienda, pueda subrogarse en el ayuntamiento, de forma que el ayuntamiento que se mantiene inactivo pues se va a ver penalizado, entre comillas, porque la Generalitat va a asumir esa competencia. Vamos a ver si ocurre así. Que yo sepa, esto no se ha producido todavía, pero la Consellería competente en vivienda lo que hará es decirle al ayuntamiento: oiga, ¿qué ha pasado? Es un poco, no sé si aquí lo tenéis, pero como la subrogación que se produce cuando hay una infracción urbanística y el ayuntamiento no actúa. Entonces, a través del artículo 60 de la Ley de Bases, la comunidad autónoma se subroga en esa competencia y incoa los procedimientos sancionadores. Por lo menos allí funciona así. Entonces, esto es una cosa similar. Si el ayuntamiento no inicia el expediente de incumplimiento, entonces el particular acude a la Generalitat y le dice que no ha cumplido, han pasado 2 meses, subróguese. Y entonces la Generalitat le comunica al ayuntamiento: oiga, me han demandado esto, ¿qué me cuenta? Si el ayuntamiento en ese momento incoa, pues ya no hay subrogación. Pero si el ayuntamiento no contesta, entonces toda esta tramitación la tendría que hacer la Generalitat. ¿En qué consiste este trámite? Pues bien de oficio, bien a instancia de particular, se da la orden individualizada, concreta, para ese solar, con esas características, se publica, se da la orden de edificación y se publica. Se publica para conocimiento público durante 1 mes y se notifica a los propietarios para que en el plazo de 2 meses la propiedad pueda hacer distintas cosas. La primera, decir: oiga, que no ha habido ningún incumplimiento, que yo no he podido pedir licencia por X o por B, que son circunstancias muy legítimas. Entonces, en ese caso, la administración acabará sobreseyendo el expediente porque el propietario no ha incumplido, es simplemente que ha sido la propia administración a lo mejor la que ha impedido que se lleve a cabo esa obligación de edificar. En segundo lugar, puede también, a ver si que no se me olvide, sí puede comprometerse a pedir licencia y tiene el plazo de 2 meses, entonces se compromete, a los 2 meses tiene que haber presentado el proyecto y pedir la licencia. Si luego no la consigue porque se la deniegan o porque desiste o por H o por B, volvemos otra vez a la casilla de salida y entonces se acabará declarando el incumplimiento. Pero mientras tanto, mientras él dice que va a solicitar la licencia y en el plazo de 2 meses la solicita, el plazo se paraliza, ¿vale? El expediente se paraliza, no el plazo, ¿vale? Y luego está lo que hemos comentado antes. Puede levantar la mano y decir: oiga, que yo quiero firmar un convenio. Cuando le notificamos al propietario, ya le advertimos de todas estas condiciones. Ya le decimos: puede usted hacer esto otro, y puede usted firmar un convenio. Incluso se le adjunta el modelo de convenio. Si quiere usted firmar el convenio, aquí tiene el convenio, y si lo firma, pues usted se verá con que no se le penaliza, con que tal. Incluso en el convenio nosotros hemos intentado que ese convenio sea lo más abierto posible, que no sea solamente que yo estoy de acuerdo en participar en un procedimiento de sustitución forzosa para que mediante una reparcelación horizontal me otorguen viviendas en función de lo que yo aporto, sino que ese convenio pueda llegar a que el propietario diga:
oiga, que sí, que yo estoy de acuerdo con usted, administración, pero quiero que lo saquen a venta forzosa, o quiero que se me expropie. Cualquiera de las opciones que nos da la ley, pues que el propietario pueda manifestar a través de ese convenio y el ayuntamiento comprometerse a que se lleve a cabo cualquiera de estos procedimientos, pero que le exime al propietario de ser penalizado con ese 50%, ¿vale? No es solamente que se vea arrastrado a la sustitución forzosa, porque puede no interesarle por cualquier cosa, ¿vale? Entonces, puede terminar por convenio, y si termina por convenio y va a la sustitución forzosa, pues iremos por este camino. Si termina declarando que no hay incumplimiento, se sobreserá el expediente. Si termina con la licencia, se mantendrá hasta que veamos si la licencia acaba en una edificación, y si no acaba en edificación, entonces se continuará el expediente. Pero puede terminar que ni hay convenio, ni hay declaración de no incumplimiento, sino todo lo contrario, que se demuestra en el expediente que efectivamente el propietario pues no ha edificado porque no le ha dado la gana, y además es tan tonto que no ha querido firmar un convenio. Puede ser que este propietario sea desconocido, con lo cual no va a firmar convenio nunca, porque no sabemos dónde está. Entonces, la fase de convenio nos la vamos a saltar y nos vamos directamente a la declaración de incumplimiento. Y en esa declaración de incumplimiento, la administración resolverá diciendo que ese solar, ese inmueble, se va a edificar o rehabilitar y ya tiene que elegir por qué sistema, por qué procedimiento, pues o por la sustitución forzosa, o por la venta forzosa, o por la expropiación forzosa. Por cualquiera de los tres procedimientos puede salir. Nosotros, después de haber estudiado todos los procedimientos, entendemos que el más factible es la venta forzosa. Y decimos el más factible porque hablamos en teoría de que ponemos en el mercado y tal, pero realmente si un solar tiene interés por parte de los operadores, es porque es viable económicamente. Previamente se tiene que haber hecho un estudio de viabilidad económica. Si es viable económicamente, vamos a tener compradores. Vamos a tener compradores del solar y nos habremos evitado todo el procedimiento de sustitución forzosa, que ahora veréis lo farragoso que es. Si hay interesados en el mercado, lo habrá para la venta forzosa, creo. Y también lo habrá para la sustitución forzosa. Quiero decir que la sustitución forzosa puede ser más ventajosa desde otro punto de vista, que el promotor no tiene que desembolsar, porque la venta forzosa tengo que pagar. La sustitución forzosa no tengo que pagar la edificación, pero luego al propietario del suelo le voy a pagar en especie, o al revés, me va a pagar en especie por la obra de edificación. Pero es tan largo el procedimiento que es difícil que, si no hay una viabilidad económica muy interesante, alguien se vaya a meter en él. Y si hay una viabilidad económica muy interesante, pues entiendo yo que la venta forzosa también tendrá postores, con lo cual, al final, bueno, ahora veréis. Esto es la rehabilitación forzosa, que puede ser de oficio también o por denuncia. Y aquí tenemos dos posibilidades: o que haya una orden de ejecución o una orden de una declaración de ruina legal. Y al final vamos a acabar en lo mismo, o una expropiación forzosa. Luego aquí sí que en la rehabilitación hay unas multas coercitivas para que, si en el plazo que se le otorga, que son 6 meses para rehabilitar, no cumple, a través de las multas coercitivas vamos a poder presionar al propietario, y en el último momento pues siempre nos queda la sustitución forzosa, que es a la que vamos. Entonces, entramos en la sustitución forzosa, que es un segundo procedimiento que deriva normalmente o del primero, que sería la declaración de incumplimiento, o bien porque ya hay en el registro de solares, ya hay solares que en su momento, a lo mejor hace muchos años,
Se declaró el incumplimiento porque en Valencia el registro de solares está lleno de solares que llevan ahí toda la vida, ¿eh? Aquí no sales del registro de solares, cuando ya te has metido ahí te has quedado, a no ser que te saquen con una licencia y una edificación, pero vamos, ahí te has quedado. Entonces, o hay declaración de incumplimiento, o ya estoy en el registro de solares desde hace mucho tiempo, o simplemente ha habido ya un convenio con la propiedad y entonces pues ahora vamos a hacer la sustitución forzosa y iniciamos el procedimiento. Entonces, ese procedimiento se puede iniciar también o bien de oficio o bien porque un particular dice, oiga, que como tengo este solar que está en una de estas condiciones, quiero que lo saque usted al procedimiento de sustitución forzosa. Entonces, se inicia un concurso y ese concurso tiene dos fases. Una primera fase, tenemos que elegir cuál es el proyecto de edificio que queremos que se plasme en ese solar. Entonces, las plicas tienen que ver solamente con el proyecto del edificio. Ese proyecto de edificio se presentará, los proyectos que optan a ese concurso, se presentan en el plazo de 2 meses, se someten a publicidad durante un mes, a información pública durante un mes, y después a los 2 meses se tiene que aprobar. Entonces se aprueba ese proyecto de edificación. Para mí es un absurdo que un proyecto de edificación que se va a hacer sobre una parcela privada tenga que someterse a información pública y todo este farragoso procedimiento. Pero así dice la ley y no nos podemos salir de ahí. Entonces, lo que se llama alternativa técnica, el procedimiento es idéntico al que se utiliza para un programa de actuación integrada, un PAI de desarrollo urbanístico, y un programa de actuación aislada, ¿eh? Que es lo que os he comentado antes. Pues aquí utilizamos el mismo para el agente edificador. Entonces, ya tenemos seleccionada la plica y la tenemos que adjudicar, se hace una aprobación y a continuación, sobre ese proyecto, se tiene que someter a concurso otra vez. Se somete todo en realidad desde la primera parte, pero la verdad es que son 2 concursos. Y el segundo concurso, las plicas tienen que ir en relación con qué se plantea en ese edificio, si vamos a plantear tantas viviendas de protección pública, si vamos a los precios de venta, cuánto nos va a tener que compensar el propietario en relación con las cargas de edificación, el coste de la edificación, toda una serie de criterios económicos y todos los planteamientos económicos de las relaciones entre la administración, el propietario y el agente edificador. Todo eso se plasma en las plicas. Entonces, con los criterios de adjudicación se seleccionan las plicas, pero en las plicas cualquiera puede presentar una plica, aunque no haya presentado una alternativa técnica. Las alternativas técnicas las presentan A, B y C y las proposiciones jurídico-económicas las puede presentar A, J y Z. Y presentan proposiciones jurídico-económicas a esa alternativa que ya se aprobó. Entonces, el hecho de que yo haya presentado o yo le haya instado a la administración, oye, inicia el procedimiento de sustitución forzosa, no me garantiza para nada que yo al final vaya a ser el adjudicatario de ese solar. Sobre todo porque además hace falta una memoria de viabilidad económica y, como hemos dicho, si es muy interesante económicamente va a haber muchos postores. Entonces, desde que yo inicie el procedimiento al principio hasta que yo llegue a ser agente urbanizador, pueden pasar plazos de la administración, 3 años fácilmente. Habré hecho una inversión económica en todas las plicas que tengo que presentar, todos los proyectos que tengo que presentar, etcétera, etcétera, y nadie me va a garantizar nada de que yo al final acabe siendo el agente edificador o el agente rehabilitador. Por eso os digo que nuestro procedimiento sí lo tenemos muy regulado, pero está
tan denso, hay tantos actos jurídicos aquí dentro que son susceptibles de recurso, desde el inicio hasta el final, que esto está abocado al fracaso, a no ser que, como bien estamos comentando, el propietario no exista, entonces no vamos a tener dificultades, entre comillas, que vayamos a la venta forzosa o que el propietario haya firmado un convenio y esté de acuerdo con todo esto. Al final, ese convenio, con las condiciones de ese convenio, las tendrá que cumplir el agente edificador que se le adjudique al final. Y aquí está el procedimiento de venta forzosa, que a nuestro juicio es el mejor. Actuaciones recomendadas, pues ya veis, para la rehabilitación de edificios, mirad lo que aquí todo desmenuzado. Verificar las condiciones del edificio, un informe de los servicios técnicos, qué obras tienen que ejecutar, el informe preceptivo de inspección técnica del edificio, etcétera. Todo pormenorizadito para que no haya demasiadas dudas. Esto es para la edificación de los solares vacantes. Y luego aquí las preguntas básicas frecuentes que a lo mejor os pueden servir, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos para poder obligar a la propiedad a edificar un solar? Pues se deben cumplir todos los requisitos siguientes y los mencionamos. O una duda que se suele plantear: ¿el inmueble debe coincidir con la parcela catastral? Pues no tiene que coincidir con la parcela catastral, ¿vale? El solar es la superficie que corresponde a una parcela configurada por el planeamiento, pero que puede ser que no coincida con la parcela catastral, y entonces por eso necesitamos un programa de actuación aislada, porque a lo mejor no hay una parcela catastral, sino que hay una y parte de otra, y esa otra no es mía, y entonces tengo que o negocio con el señor de al lado o lo tengo que meter en un procedimiento de programa de actuación, con lo cual nos complica todavía más. Cuándo se ha incumplido el plazo para el deber de edificar, eso ya lo hemos explicado. Cómo se delimita, también os lo he explicado. Aquí está todo más detallado. Cuándo se aplica, cómo se aplica, cuáles son los requisitos, cómo solicita al tercero el inicio del procedimiento, qué procedimiento de todos se considera el más ágil para conseguir los objetivos, y nosotros nos decantamos por el de la venta forzosa. Pero bueno, si estamos en alguno de estos supuestos más facilones, pues el encontrar a un tercero que quiera venir a hacer la operación después de esta, ¿cómo se dice?, travesía por el desierto, y llegamos a ser agentes edificadores, pues fenomenal. Esa es la idea, pero aquí yo creo que sí que podríais hacerlo, porque vuestra ley es más sencilla, como ya he dicho, apunta las cosas pero no entra en los trámites. Entonces, a través de un reglamento, pero esto claro, el Poder Ejecutivo es el que tiene que decidir si quiere hacer ese reglamento o no, pero los propios ayuntamientos, a través de su planeamiento, también podrían introducir en las ordenanzas, las normas urbanísticas, podrían introducir alguna metodología, o incluso a través de ordenanzas también se podría introducir un procedimiento un poquito más detallado que el que pone la ley, pero sin que no llegaseis a esto, que es una locura. Entonces, a lo mejor podéis aprovechar, sobre todo si aquí hay técnicos municipales, podéis aprovechar y plasmar alguna de estas cosas para dinamizar un poco ese procedimiento que en la ley está plasmado en cuatro frases, en 4 ideas, pero que luego hay que llevarlo a la práctica y que tiene mucha tramitación de chorradas, y eliminar toda esta tan compleja del concurso público para el agente edificador, porque puede haber un concurso público, de hecho vuestra ley lo apunta, pero no está de 2 fases, 4 fases, tanta garantía de todo, es excesiva a mi gusto. Y no sé si me queda alguna cosa más. Luego los formularios.
Y ya está. Yo, si queréis que expliquemos alguna cosa más. Que es una facilidad pues, que sea el propietario o una pila de herederos que se desconocen o que están listos por el mundo, que es una cosa muy habitual en edificios en mal estado. Vale, esos no les encuentras nunca cuando les quieres cursar una orden de ejecución, pero tú inicias todo este procedimiento, tal, no sé qué, les penalizas porque no contestan. Y a la semana aparece uno diciendo que su derecho ha sido minorado porque no... Pero tú, si has cumplido con todas las notificaciones legalmente... Ya está. Claro, lo que harás es haber depositado el dinero en la Caja General de Depósitos, de lo que le corresponda, y él ya está. Cuando venga, pues ahí tienes la pasta. Pero tienes que haber intentado localizarlo. Claro, hay que intentar localizarlo de forma legal y que quede claro por todos lados. Si luego aparece el señor, pues aparece. Es como si hubieras hecho una expropiación, pues aparece. ¿Qué pasa cuando el procedimiento fracasa? Es decir, toda promoción tiene un riesgo, cualquier obra puede aparecer imprevisto, puede fracasar, puede dar quiebra, la intervención. ¿Y qué pasa entonces? ¿El propietario adquiere algún derecho frente a la administración? ¿Debe indemnizarle? ¿No debe? Si fracasa, que la promoción, a la promoción te refieres. Claro, la promoción, el propietario se va obligado a participar en importación, por ejemplo. Normalmente esa finca se hipotecará o Sí, para sí. hacer la promoción, Sí. puede dar quiebra. Claro. Cualquier promoción. ¿Qué pasa entonces? La administración tiene Pues- una intervención, el propietario se fastidia. Pues te va a pasar lo mismo que os he comentado que pasa con los agentes urbanizadores y los PAIs. La adjudicación de agente edificador, ¿vale?, conlleva la aprobación de una proposición jurídico-económica. Esa proposición jurídico-económica conlleva unos derechos y unas obligaciones y unas penalizaciones y unas causas de resolución, es un contrato. Entonces, una de las causas de resolución obviamente va a ser que incumpla los plazos el agente edificador, que paralice las obras y se vaya, vale, pero tienes razón, nos vamos a encontrar con el problema que tenemos en todos los países de la Comunidad Valenciana que no se llegaron a terminar, pues que la administración dice, vale, si esto lleva parado 5 años, 10 años, el agente edificador, el agente urbanizador no sé dónde está, en este caso será el agente edificador, ha desaparecido, se ha alargado. Entonces la administración lo que tiene que hacer es resolver, o sea, dejar sin efecto ese PAI. El agente edificador habrá prestado una garantía. Esa garantía no llega ni para pipas, ya lo sabemos, pero se le incautará la garantía, por supuesto, se aplicará a lo que haya que aplicar. ¿Y el resto? ¿Qué hacemos con el resto? Pues alguien tiene que terminar la obra. El propietario no adquiere ningún derecho. No. El propietario ya lo habrá perdido. Ya lo habrá perdido porque él ha pagado. La cuestión es que él ha pagado con él ha pagado la obra de edificación con lo que le han dado, ¿vale? Con los 3 a 4 plantas, pongamos, 2 plantas le han dado. Pero esas 2 plantas están sin terminar. La cuestión es, ¿quién las termina? Él ya ha pagado, pero ha pagado en especie. ¿Y esa especie dónde está? Es un problema importante, lo que tú estás diciendo, pero no tiene solución. Tiene solo una solución, que le pidas responsabilidad patrimonial al ayuntamiento, porque no haya sido diligente en el control al agente edificador, y es obligación del ayuntamiento, para que terminara las obras, el exigir que la garantía hubiera sido total, pero entonces sí que ya no entra ni Dios. Si te cuento yo los dramas que hay de
de urbanizaciones fantasma que no se han terminado, que el propietario ha pagado 500, 600, 700, 1000 euros por urbanización y no tiene solar y no le devuelven la pasta. Eso hay que cruzar los dedos. ¿La administración no adquiere obligaciones entonces? No. A ver, las obligaciones propias del control de la función pública, porque esto al final es una función pública, el urbanismo es función pública, como bien sabes, y entonces pues el control que legalmente le sea exigible, pero el hecho de que entre en concurso la promotora y todo se acabe terminando no forma parte de las obligaciones de las responsabilidades de la administración. Se me está ocurriendo, porque la verdad es que no lo había visto así, pero se me está ocurriendo que, por ejemplo, cuando en las actuaciones integradas, los PAIs, los propietarios pagaban la urbanización en especie, eso está regulado hoy, antes no, por eso había más problema. Cuando paga en especie, la administración se queda como fiduciaria de esas parcelas. Entonces, si desaparece el urbanizador, las parcelas que ha recibido el urbanizador como pago en especie, como el fiduciario es el ayuntamiento, se las retorna al propietario que pagó. Entonces, a lo mejor se puede aplicar eso también en el caso del agente edificador, que hay que tener en cuenta que los apartamentos que se va a quedar el agente edificador son en retribución por su obra, por la obra del edificio. Entonces, si se queda como fiduciario el ayuntamiento hasta que usted tenga la licencia de ocupación porque ha terminado y ahora ya son suyos, entonces en el caso de que desapareciera el agente edificador, las viviendas, o sea, el edificio y el solar retorna otra vez al propietario. Pero eso impediría la hipoteca. Claro. Es que por eso te digo que este modelo, en la teoría, pues está muy bien, pero luego tiene un montón de flecos que te vas encontrando con la ejecución. Y el promotor, cuando se tiene que meter en una cosa de estas, dice, vamos a ver, lo primero, lo que tú dices, a ver, ¿cómo? Por eso es un poco complicado llegar hasta el final. Es más fácil la venta. Se vende y ya está. Y yo ya me he llevado la pasta y tú, si no quieres hacer el edificio, es tu problema. ¿Alguna pregunta más? Una penalización del 50% y los gastos de gestión es una oferta un poco dolorosa, ¿no? El resultado puede ser hasta negativo. Sí. Puede ser, claro. Sí. Digo para el propietario. Sí, para el propietario. De hecho, yo tengo un supuesto de un edificio que está ruina. Vamos, que se declaró ruina, y primero ruina, luego ruina inminente porque se iba al suelo. Yo defiendo al ayuntamiento, lo demolimos, declaramos el incumplimiento y al propietario lo vamos a expropiar y prácticamente no le queda nada porque no ha pagado nunca ninguna obra de conservación, las ha tenido que hacer el ayuntamiento a su costa, lleva ya no sé cuánto ejecutado a costa del propietario, el propietario no ha querido pagar nunca, inclusive la demolición, y claro, le aplicamos la penalización y le aplicamos todo el coste que le tenemos que imputar, no va a cobrar ni media. Pero eso más que una expropiación parece una apropiación, ¿no? Que se hubiera portado bien. A ver, a ese señor se le dio la posibilidad de firmar convenio, se le dieron todas las opciones del mundo
y se han estado como, pues a lo mejor 6 o 7 años diciéndole, oiga, que se va a ir el edificio al suelo, que se va el edificio al suelo, haga el favor, repare. Pues a lo mejor no tenía recursos para reparar, es un edificio bastante importante. No tenía recursos, yo qué sé, o porque no le dio la gana de hacer caso. Pero algo había que hacer. Llegó un momento que hubo que apuntalar y cerrar las calles porque el edificio se iba encima de las personas. Y el señor no hizo nunca nada. Y ahora, pues, esto es lo que hay. Hola. Se le comunica a ese propietario la obligación, todas este tipo de obligaciones que se le imponen. Como con la ley de procedimiento administrativo, tal como se le tiene que notificar. Nosotros administración vamos a intentar averiguar el paradero del domicilio de ese señor, pero si no lo podemos encontrar, no nos responde o no lo encontramos de ninguna manera, pues la publicación en el Boletín Oficial del Estado y ya está. Por eso ya el ayuntamiento tiene que guardar todas las espaldas. Claro, es como una denuncia de la hacienda pública, cualquier cosa, un embargo. Si no te encuentran, no te encuentran, te embargan la cuenta y a correr, eso sí te la encuentran enseguida. Algo muy interesante. Muchas gracias. Bueno, no sé si muy interesante, muy aburrido, pero bueno.